yo soy Caroline Figueroa y esto es La Píldora. Qué primera quincena de febrero tan espectacular, de verdad, uno no sabe por dónde empezar. Por un lado, el presidente Gustavo Petro fue nominado al Premio Nobel de la Paz y por supuesto todo el mundo salió a despelucarse, argumentando básicamente que si no se ha logrado la paz total, pues no se puede estar siendo nominado al Premio Nobel de la Paz. Lo cual de alguna manera tiene sentido, pero desconoce el hecho de que para lograr cualquier tipo de paz, primero se necesita una voluntad de paz y segundo se necesita un proceso que generalmente es largo, difícil y tortuoso y que necesita de respaldos poderosos como ser nominado a un Premio Nobel de la Paz. Pero en fin, por otro lado, Armando Benedetti, alias Armando el Mierdero, volvió oficialmente al gobierno de Gustavo Petro al ser nombrado como nuevo embajador extraordinario ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, cargo que poco se entiende a cabalidad, pero sobre el cual ahora todos tenemos súper claro que implica que el personaje se vaya a vivir a Roma y lejos a devengar un sueldo de 27 millones de pesos que, aunque es menor que el que tenía como embajador de Venezuela, que era de 31 millones de pesos, no suena mucho a que sea un cargo que fue entregado a una persona idónea, ¿no? Suena más bien a ser algo así como un comodín negociador para calmar al personaje, es decir, tiene pinta de ser un sapo bien grande que nos mandan a tragarnos a todos y que tarde o temprano se va a convertir en una suerte de vómito que salpicará a muchos y que inevitablemente va a pasar factura. Así que sobre ese tema esperemos sentados. Por otro lado, según informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, la inflación en Colombia bajó 8.35% en enero, lo cual señala un descenso de 4,9 puntos porcentuales con respecto al mismo mes del 2023, lo que se traduce en la consolidación de una tendencia según la cual estamos sumando 2 años de resultados positivos frente a la estabilización de la economía luego de la pandemia. Esto, por supuesto, no lo redacté yo misma, estoy leyendo literal de la publicación. Lo aclaro porque no me las voy a dar de economista, pero todo parece indicar que ese es un buen indicador. Y por último, pero no menos importante, de hecho es lo más importante de lo que pasó en los últimos 15 días, la Corte Suprema de Justicia aplazó para el 22 de febrero la elección de la nueva fiscal general, permitiendo que Marta Mancera, la vicefiscal de Francisco Barbosa, sea ahora la fiscal interina, por lo menos durante unos 10 días, lo cual ha encendido una serie de alarmas, no solo por los turbios antecedentes de Mancera, sino porque viene a ser algo así como la cereza del pastel en la seguidilla de encontronazos entre la Fiscalía de Barbosa y el presidente Petro, una seguidilla de la cual todos hemos sido audiencia cautiva porque nos tiene metidos en un reality inmundo y cuyo último episodio fue un allanamiento a la sede del Sindicato de Educadores FECODE como parte de una investigación impulsada por Francisco Barbosa que señala de ilegal una donación de 500 millones de pesos que FECODE hizo al partido de Petro, la Colombia Humana, lo que no sería ilegal, pero la fiscalía dice que fue para la campaña, no para el partido, cosa que sí resultaría muy problemática y confusa, pero que además genera una salpicación interesante porque afectaría al actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y al superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, porque ambos estaban trabajando en la campaña de Petro. Todo esto desembocó en una alerta de ruptura institucional y posible golpe de Estado lanzada por el presidente Gustavo Petro mediante un trino en el que dice muchas cosas que no voy a leerlas todas, les voy a dejar aquí la imagen para que lo lean, pero del cual voy a destacar solo lo siguiente. Debo avisar al mundo de la toma mafiosa. No, esto está muy largo y aparte es serio. Dice así: debo avisar al mundo de la toma mafiosa de la Fiscalía y debo solicitar al pueblo la máxima movilización popular por la decencia. Aquí no se puede tumbar un presidente progresista, el primero en un siglo, porque legalmente un sindicato de trabajadores aportó a un partido de izquierda. Llegó el momento de la expresión popular. El trino, que fue lanzado al mundo, literalmente fue lanzado al mundo porque lo publicó en varios idiomas, desembocó en marchas el jueves 8 de febrero, en medio de las cuales se anunció que la Corte no elegía fiscal nueva, ergo que permitía que Mancera se convirtiera en la fiscal interina, lo cual a su vez desembocó en que varias personas bloquearan la salida de los magistrados en la Corte Suprema y tuvieran que ir la policía a moverlos. Sobre la cantidad de gente involucrada en este bloqueo y el nivel de violencia con el que bloquearon, se dijeron muchas cosas muy escandalosas y circuló la primera parte de este video que se ve escandalosa sí, pero que se matiza bastante cuando uno ve la segunda parte del video. Por eso creo que es importante que veamos el videito completo, porque aparte no es muy largo.
4 personas. Y luego un montón de gente los detiene. O sea, el espíritu de ese bloqueo no era violento, como se puede ver en este video. Sin embargo, estas imágenes son de más o menos las 2 de la tarde y hasta donde se ve, la cosa paró ahí. Sin embargo, terminando la tarde, a eso de las 5, un helicóptero comenzó a sobrevolar la zona y según otras imágenes que circularon, hubo que acudir a cierto tipo de presión para que se dispersara la gente que estaba bloqueando la salida y los magistrados pudieran salir del palacio. Nuestros medios de comunicación más tradicionales, siempre tan claros en el tema de la proporcionalidad, titularon esto como algo así como la resurrección de la toma y la retoma del Palacio de Justicia. Es decir, compararon esto con esto. Proporcionalidad, señores. Hace mucha falta. Al final de la jornada hubo muchos pronunciamientos al respecto, pero uno que llamó mucho la atención fue el del secretario general de la OEA, Luis Almagro, que publicó un comunicado en el que, cito textual, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, exige que se abandonen los intentos por parte de diferentes actores políticos de dañar el proceso democrático en Colombia y considera imprescindible garantizar que el presidente Gustavo Petro, quien fue debidamente elegido el 19 de junio del 2022, complete su mandato presidencial que comenzó el 7 de agosto de 2022. En este sentido, la Secretaría General condena y repudia las amenazas de interrupción del mandato constitucional del presidente Petro. Divino el panorama, ¿no? ¡Puf! Divino, sobre todo porque ahora ¿cómo hago yo para cumplir con los propósitos de la píldora del 2024 en medio de semejante boroló? Porque recordemos que en la píldora pasada les prometí que la píldora de hoy iba a ser para hablar de una decisión positiva tomada por el gobierno de Gustavo Petro y así está muy difícil, pero como a mí me gusta cumplir, he encontrado la manera de vincular todo esto con una decisión acertada del gobierno o que yo considero que es una decisión acertada del gobierno. Dice así: presidente Petro entregó formalmente a la Honorable Corte Suprema de Justicia la terna para elegir Fiscalía General de la Nación. Simple. ¿Por qué considero que la terna que nos tiene metidos en este boroló es una excelente decisión? Básicamente porque tiene una impresionante capacidad para despelucar al indespelucable Barbosa, dado que le saca de debajo de la cama a un montón de fantasmas que nos ayudan a dar pasos certeros en la lucha para acabar con ciertos debates ridículos que tenemos en el país, como este según el cual el tal paramilitarismo no existe o existió en sus justas proporciones o ya se murió o fue enterrado hace mucho tiempo. La terna presentada por Gustavo Petro básicamente viene a decirnos: y no solo es una terna que muestra gente muerta, sino que nos muestra a los responsables de esas muertes que se las quieren dar de fantasmas, pero que en realidad son muertos que están muy vivos. Entonces, sobre esos fantasmas es que vamos a hablar hoy. Fantasma número 1. Es un fantasma tricéfalo que llamaré fantasma del paraempresariado, paradas, parapolítico. Un fantasma de 3 cabezas muy espectacular. La terna lo despierta a través de las hojas de vida de las candidatas a ser nueva fiscal general de la nación. Porque mientras la postulada Ángela Buitrago estuvo trabajando entre el 2005 y el 2010, ojo a las fechas, investigando la toma y retoma del Palacio de Justicia, dándonos como resultado la acusación contra el coronel Luis Alfonso Plazas Vega por el delito de desaparición forzada, y además fue quien reencausó el caso contra Jorge Noguera, exdirector del DAS del gobierno Uribe, por las chuzadas ilegales, y además logró la condena de 3 exgobernadores por parapolítica. Por el otro lado, la postulada Luz Adriana Camargo no solo ha sido colaboradora cercana del ministro de Defensa Iván Velázquez en investigaciones sobre corrupción y paramilitarismo en Guatemala, sino
que además es muy reconocida por su labor en la investigación del fenómeno de la parapolítica en Colombia, cuando ella y el actual ministro de Defensa ejercieron como magistrados auxiliares de la Corte Suprema de Justicia. La investigación de ellos resultó en la implicación y condena de muchos congresistas colombianos en el fenómeno de la parapolítica. Son tremendas hojas de vida, ¿no? Pues para alborotar el fantasma de la parapolítica. Pero por si estas dos hojas de vida no resultan suficientes para despertar el fantasma de la parapolítica, pues aquí se les tiene la postulada Amelia Pérez, que tiene una historia similar a la de ellas, pero a mi modo de ver mucho más interesante. Ella fue fiscal de derechos humanos encargada de las investigaciones sobre, ojo, las masacres del Aro y la masacre de Trujillo, así como de varias investigaciones que establecían el vínculo entre paramilitares, empresarios y fuerza pública. Hay que agregar además que su esposo es Gregorio Oviedo, fiscal que en 1997 fue nombrado como director del CTI en Medellín, cargo desde el cual llevó a cabo el caso del parqueadero Padilla, que no sé si ustedes lo conocen, pero que les resumiré diciendo que en el parqueadero Padilla se encontraron cantidades importantes de información sobre la relación económica entre paramilitares y empresas privadas desde 1995 hasta el primer semestre de 1998, así como información sobre los sueldos que recibían los paramilitares y otras ventas por medio de las cuales lavaban activos provenientes del narcotráfico. Imagínense, un super hallazgo en 1995, hace tanto tiempo. Por este caso y por los casos que estaba llevando Amelia Pérez, la pareja tuvo que salir de Colombia exiliada luego de que en el 2001, ojo, anoten las fechas, el fiscal general de ese momento, Luis Camilo Osorio, guarden ese nombre, desmontara la unidad de derechos humanos en la que trabajaba Amelia y les retirara la seguridad a todos los investigadores, poniendo en riesgo su vida. Esto implicó un exilio muy doloroso para dos investigadores que básicamente estaban haciendo un excelente trabajo. Como quiero que nos sensibilicemos con eso, les voy a compartir una nota que hicimos en Frente al Espejo, programa de la Comisión de la Verdad, sobre el exilio que vivió Amelia. Laboré con el Poder Judicial mucho tiempo, prácticamente 20 años. De pronto en ese trabajo dejaba de lado un poco mi familia, sí, porque le entrega uno todo al trabajo. Nos criamos con un entorno donde habían escoltas, donde habían armas también, porque pues de niño vimos bastantes. El caso del parqueadero Padilla, cuando se inició la investigación, la manejábamos un investigador que era quien estaba de jefe de la unidad del CTI en Bello y yo como director seccional del CTI en Medellín. Esta operación arrojó como resultado la ubicación o el descubrimiento de todo el entramado financiero de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, posteriormente mutadas en Autodefensas Unidas de Colombia. Desde el año 92 a finales, yo entré a ser parte de los fiscales sin rostro y supe que vendieron mi identidad por $1 millón. Antes de este operativo ya se había recibido una amenaza muy seria. Si usted sigue, usted y el CTI y su familia serán declarados objetivo militar. A raíz de las amenazas que hubo, nosotros nos reunimos, pedimos apoyo, la colaboración y pasaban los días y nada, entonces presentamos la solicitud ante la CIDH y nos dieron medidas cautelares. Pero no obstante las medidas cautelares, las cosas seguían igual. El efecto vino como a los 15 días, cuando asesinaron al primer investigador. A los 15, 20 días de este asesinato viene el segundo. El 98-99% de la sala técnica del CTI de esa época fue asesinada. Asesinados en un lapso del 98 al 99. Todos asociados con la investigación del parqueadero Padilla. Luis Camilo Osorio Izaza me declara insubsistente en el ejercicio del cargo de fiscal delegado sin ninguna razón, sin ninguna justificación y todavía más, sin siquiera tener en cuenta que era funcionario de carrera. Yo llegué a un punto en que
tiene uno que pensar es en los hijos y no en uno. Porque por uno hubiera sido, uno no se va, sigue frenteando. Canadá, cuando te reciben las primeras 2 semanas, normalmente te llevan como a un hotel 4 estrellas, una vaina así, pero inmediatamente después ya empezamos a ir a los bancos alimentarios y pues entonces ya uno empezó como a decir, uy, no, esto no es un viaje, esto ya va para largo. Llegamos a depender totalmente de una asistencia social de parte del Estado canadiense, que se reducía o se limitaba estrictamente al pago de un arriendo y a un remanente poco que quedaba para comer. La primer vinculación laboral que puede tener es la de los trabajos marginales. ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Qué hice yo de malo? Yo no hice nada malo. Que uno está administrando justicia y lo mínimo que uno quiere para uno mismo es que haya un poquito de justicia. Mi papá lo escondió durante un buen tiempo, pero cuando él tuvo que hacer su primer trabajo en un supermercado como empacador, ese día sí rompió ese caparazón y mostró que estaba destruido. No sé, solo por reivindicar el trabajo de Amelia Pérez ya me encanta que esté en la terna. Pero, siguiendo con nuestra píldora, aquí entra a cuadro el segundo fantasma y es el fantasma de la parafiscalía. Es una sola cabeza que tiene muchísimos tumores o algo así. Y aquí voy a retomar el nombre que les dije que memorizaran, el del fiscal Luis Camilo Osorio, que fue postulado para fiscal por el entonces presidente Andrés Pastrana y que ejerció el cargo entre el año 2001 y 2005. Ojo a las fechas. Durante este tiempo, no solo desmontó la Unidad de Derechos Humanos mandando al exilio a Amelia Pérez, sino que además, según el capítulo Hasta la guerra tiene límites del informe final de la Comisión de la Verdad, durante su periodo, leo textual, los paras habrían permeado la entidad de control para favorecer a implicados en crímenes de lesa humanidad y a sus cómplices, sancionar y destituir a funcionarios que investigaron el paramilitarismo y desestimar testigos que señalaran la complicidad entre políticos y paramilitares. Es decir, Luis Camilo Osorio llegó a la fiscalía para permitir el crecimiento de los paramilitares. De hecho, el informe final recoge el testimonio de un ex integrante del bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia, quien indicó que, abro comillas, la fiscalía de Luis Camilo Osorio era una fiscalía nuestra. También detalló bajo qué condiciones fue elegido Osorio como fiscal. Condiciones directamente relacionadas con quien armó la terna, imagino yo, el expresidente Andrés Pastrana, que también anda un poco despelucado por estos días, no sé si lo han notado, aunque él se despeluca menos que Barbosa, tiene más de qué despelucarse, no solo porque tiene más pelo, sino porque las fechas de todo esto dan la impresión de que si uno se pone a escarbar, a Pastrana se le puede ir poniendo peluda la cosa, ¿no? Da la impresión. Ahora bien, en el marco de la persecución que desató Osorio entre el 2002 y el 2005, fue despedido Jaime Eduardo Dongón, quien era fiscal provisional desde 1998, que estaba investigando los nexos de las Autodefensas Unidas de Colombia con diversos actores sociales. Por ese caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos abrió un caso en contra de la nación con el fin de determinar si efectivamente hubo una persecución contra este trabajador. Esta mirada internacional sobre el caso ha servido para que las investigaciones contra Osorio, hasta el día de hoy, no desaparezcan del mapa o no se den por muertas. Por eso es tan importante la mirada internacional en todos estos procesos. En el caso particular de Barbosa, por un pequeño detalle que me parece un poco coqueto. ¿Se acuerdan que Osorio desmontó la Unidad de Derechos Humanos, no? Bueno, pues adivinen quién fue fiscal especializado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía entre el 2003 y el 2004. Francisco Barbosa. ¿No les parece fascinante la coincidencia? Ahora bien, si Osorio era un presunto parafiscal conocido por todos dentro de la fiscalía como tal, y Barbosa fue nombrado en la unidad que Osorio llegó a desmontar, ¿quiere esto decir que Barbosa tenía que saber y ser parte de todo lo que presuntamente estaba haciendo Osorio? Digamos que no, pero es que la coincidencia de fechas es muy interesante, sobre todo si miramos lo que está pasando actualmente, ¿no? Pues digo, fantasmas por todo lado, unos más claros que otros, y eso nos lleva al tercer fantasma. Es un fantasma que yo he llamado el fantasma del
para narcocontrabando en Buenaventura, que no está tan definido como los anteriores, pero que vamos a empezar a esbozar aquí, citando un poco el trabajo juicioso de periodistas comprometidos con la verdad como Gonzalo Guillén de La Nueva Prensa, Daniel Coronel, los equipos de trabajo de la revista Raya, de Casa Macondo, de Noticias 1 y de Cuestión Pública, entre otros. Pero antes, si les gusta este contenido, si les gusta lo que están viendo y quieren apoyar el canal, por favor suscríbanse y activen la campanita. Y si quieren apoyar mi trabajo, busquen el corazoncito que dice gracias que está aquí abajo y elijan el monto que quieren donar. Dicho lo anterior, sigamos con el video. Lo primero que voy a citar es la investigación del 2022 realizada por Cuestión Pública que se titulaba Marta Mancera, la verdadera fiscal general. Habían pasado 2 años después de la elección de Mancera como vicefiscal y Cuestión Pública puso luz sobre lo siguiente, dice así: a la vicefiscal general la rodean serios cuestionamientos, desde entrañables amistades con fiscales acusados de hacer favores judiciales a narcos en Cali, hasta investigaciones en curso por supuestamente recibir dinero a cambio de no hacer su trabajo como fiscal en Buenaventura. El 31 de octubre de 2016, hace ya un buen rato, la Fiscalía General la demandó por presuntamente haber recibido dinero para no destruir una mercancía incautada por la DIAN en Buenaventura, avaluada en 17.000 millones cuando fungía como fiscal allí. Un año después, el expediente llegó a manos del entonces magistrado Álvaro Acevedo Leguizamón, que resolvió no iniciar una indagación preliminar contra Mancera. Esto es una publicación del 2022 citando una investigación del 2016. Desde ese momento hasta hoy no se había vuelto a ventilar el tema. Después, en noviembre de 2023, aparecieron otras acusaciones muy serias contra Marta Mancera, ya no vinculándola con un tema de contrabando y DIAN, sino vinculándola con un tema de narcotráfico. 2 agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía aseguran que la vicefiscal Marta Mancera los empezó a perseguir por atreverse a decir que Francisco Javier Martínez Ardila, coordinador del CTI en Buenaventura, está involucrado en narcotráfico y tráfico de armas. Los agentes Pablo Andrés Bolaño Salas y Fabio de Jesús González León hablaron aquí en el reporte, respaldaron lo que dicen con sus nombres y acreditaron con documentos que trabajaron como agentes encubiertos durante los años 2020, 2021 y 2022. Hoy están procesados por concierto para delinquir con fines de narcotráfico, fraude procesal y falsedad en documentos públicos. Básicamente, 2 agentes del CTI que estaban haciendo bien su trabajo, que acudieron a su superiora a reportarles los hallazgos de su trabajo, resultaron siendo investigados. 2 agentes del CTI traicionados nuevamente. En cambio, al coordinador del CTI en Buenaventura, denunciado por ellos, nadie lo investiga. Tampoco a la señora vicefiscal, a quien saludamos a esta hora. Escuchemos cómo fue el diálogo con ella. Ojo al diálogo con ella, de verdad, pongan cuidado, traten de seguirla. El señor Pablo Bolaños y Fabio González, por supuesto que lo conocí, pero más allá de eso, coronel, yo sí quiero decirle que las afirmaciones que usted está haciendo por lo que les dijo los investigadores no son ciertas. Y eso es importante, por eso las informaciones tendenciosas y las informaciones que de alguna forma desdibujan lo que es la actividad de la investigación en la Fiscalía, pues es la que hoy decidimos salir a decir la verdad de lo que está sucediendo. Mire, señor coronel, ahí hay un tema que yo creo que no le informaron, y es la sentencia condenatoria de Jason Andrés Garzón y de Carlos Hernández Loaiza, que fueron condenados a 60 meses y su condena se origina por concierto para delinquir. Y el concierto para delinquir fue en asocio con los 2 investigadores que tenían obviamente una actividad investigativa de agencia encubierta. Por eso yo le digo, si hoy me están diciendo que es que yo estoy favoreciendo a una persona. Es interesante, pillen cómo está haciendo un monólogo, ¿no? Estas pausas de por eso yo le digo, por eso yo aclaro, por eso le quiero decir, como el otro no le ha dicho ni muy, ella sola está como cosiendo solita el argumento. Su argumento es que los 2 investigadores están implicados en un caso sobre el cual ya hay otra investigación en marcha y entonces pues sí, está diciendo que ellos están investigados, pero no contestó la pregunta original que era si ella había recibido la información que ellos dicen que le dieron.
Señora vicefiscal, ¿se puede dar la circunstancia de que haya 2 condenados por narcotráfico y que a la vez estos agentes, dentro de su misión encubierta, hayan descubierto evidencias contra el coordinador del CTI en Buenaventura? ¿Usted supo por ellos que habían descubierto estas evidencias? Mire, coronel, yo creo que aquí hay también un desconocimiento de lo que significan las actividades investigativas. Acordémonos, coronel, que está la resolución 6351 de 2008, que regula la agencia encubierta. Yo no estoy diciendo otra cosa distinta de lo que son las obligaciones para un agente encubierto. Dios, ¿cómo estás tratando de dispersar la atención sobre una pregunta muy concreta, no? A punta de números de decretos y cosas muy de abogado esta voltereta. Artículo 13. En el artículo 13 de esa resolución, lo que dice es, igual que toda la información de la que ellos adviertan durante la agencia encubierta, deberá ponerla a disposición del fiscal titular del caso. Señora vicefiscal, perdóneme un segundo. Entiendo lo que usted dice. Ellos debían reportarlo al fiscal del caso. Independientemente del deber, ellos le dijeron a usted que el señor coordinador de CTI en Buenaventura estaba involucrado en actividades ilícitas. La pregunta es sencilla. ¿Se lo dijeron o no se lo dijeron, señora vicefiscal? Sencilla, coronel, también. Primero, el que lo hayan dicho, no tengo ninguna responsabilidad. Ahora, lo que sí... es decir, usted puede enterarse de un delito, señora vicefiscal, y no hacer nada. Mire, vuelvo y le repito, es que yo me puedo enterar del delito y si no hay una actividad investigativa que sea de responsabilidad del investigador de anunciarla con pruebas, la bitácora, los hechos concretos y deben ser investigados por un titular al debido proceso. Ahora, lo que sí es cierto, coronel, y yo voy a dejarlo claro ya también en este momento. Hombre, esto no es un tema de si usted sabía o no sabía, si usted puso el denuncio o no puso el denuncio. Mire, coronel, esto es un complot que se me está haciendo desde hace muchos meses, de tratar de enlodarme a mí con temas de los cuales definitivamente yo no tengo nada que ver. Soy una funcionaria de 30 años. Dígame más bien cómo ellos el 7 de abril, que le entregaron el informe al titular del caso, no le entregaron esta información y 2 años después dicen, no, que la vicefiscal sabía y que ella era la que tenía que hacer la denuncia. No. Esto es lo importante de esta entrevista, porque finalmente dijo algo que tiene sentido, y es que ella dice que no se entregó ese informe, que ella no recibió ese informe y que no existe tal informe. Y entonces aquí viene la otra cuota interesante, que es la que puso la revista Raya, que ha hecho varias investigaciones en torno a Mancera, pero una en particular que titula así: Vicefiscal Marta Mancera sí encubre a directivo del CTI señalado de narco y estas son las pruebas. La revista Raya revela el último informe que hizo el agente del CTI asesinado en Cauca. Hay que decir que uno de los agentes que estaba denunciando todo esto, Mario Fernando Herrera, fue asesinado mientras desarrollaba una investigación encubierta contra narcotraficantes. En el informe está incluido el director del CTI de la Fiscalía de Buenaventura, Francisco Javier Martínez Ardila, alias Pacho Malo, a quien la vicefiscal Marta Mancera ha tratado de encubrir. Herrera descubrió cuál es el rol de Pacho dentro de la banda criminal y lo ubicó en el centro del organigrama. Revista Raya revela fotos, audios, chats y documentos oficiales. Esta prueba reina la citó Daniel Coronel después en su columna en este video que traigo a colación porque nos resume todo lo que envuelve el caso. Una fuente confiable me aseguró que los agentes encubiertos sí habían presentado un informe de investigador de campo sobre estos hechos. Busqué el informe de los investigadores desde ese día por casi 2 meses y solo pude conocerlo y obtener copia esta semana. Verifiqué su autenticidad tan rápido como pude y el sábado, ayer, cuando iba a empezar a redactar esta columna, me enteré de que los colegas de la revista Raya lo acababan de publicar. No siempre se llega primero. La importancia de este documento es que demuestra que la vicefiscal mintió. O sea, revista Raya lo chivió, pero aleluya, hay 2 equipos de investigación serios detrás de la pista de esa investigación.
El informe de investigador de campo sobre las presuntas actividades criminales de Pacho, el jefe del CTI en Buenaventura, existe y fue presentado a Jaime Hernán Ocampo López, fiscal 51 de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico. Allí advierten que un agente encubierto tomó contacto con, abro comillas, una persona apodada Pacho en la ciudad de Cali, quien desarrolla la actividad delictiva de narcotráfico, el cual labora en la Fiscalía General de la Nación, seccional Buenaventura. Cierro comillas. Finalmente, la seguidilla de investigaciones que se están haciendo la cierro con una publicación hecha por Casa Macondo, un trabajo de Juan Pablo Barrientos, en el que se desarrolla un poco lo que ya había publicado Cuestión Pública en el 2022 sobre la relación de Marta Mancera con el zar del contrabando. Dice así: en un largo expediente judicial reposan 2 denuncias radicadas en octubre de 2016 contra la vicefiscal Marta Janet Mancera por presuntamente recibir dinero para liberar una mercancía de contrabando incautada en Buenaventura, avaluada en 17.000 millones de pesos. Según las denuncias, los involucrados, desde fiscales hasta agentes de policía fiscal y aduanera, se repartieron 1.000 millones de pesos. El denunciante dice: en mi calidad de policía fiscal y aduanero, descubrí que las mercancías confiscadas por la DIAN eran vendidas a los mismos proveedores a quienes se les incautaron y al señor Diego Marín, conocido como el zar del contrabando, dice el autor de una de las cartas enviadas en 2016 al exfiscal Néstor Humberto Martínez. O doctor jijijijiji. La misma denuncia asegura que Mancera avalaba las operaciones, pues conocía perfectamente todos los negocios de corrupción que la directora de la Fiscalía de Buenaventura estaba realizando. Parece que la experticia de Marta Mancera es alcahuetear, dejar hacer, dejar pasar, tal como al parecer se viene haciendo desde hace mucho tiempo en diferentes ámbitos de la Fiscalía. Hasta aquí, en estas investigaciones recientes que les acabo de citar, no ha entrado a cuadro del todo la palabra paramilitares, y de hecho tampoco ha entrado a cuadro claramente mi propuesta final del fantasma del paranarcocontrabando, pero yo intuyo que en algún momento va a tener que entrar esta figura, dadas las fechas de toda esta historia y la manera en que todos los caminos terminan cruzándose. Digamos que es un fantasma que apenas comienza a hacer ruiditos lejanos y uno dice: ¿eso fue el viento o fue un fantasma? Algo así. ¿Cuáles serían esos ruiditos lejanos que quiero dejar puestos sobre la mesa como para cerrar mi punto? Tienen que ver sobre todo con las fechas y la geolocalización de toda esta historia. Marta Mancera se gradúa de Derecho en la Universidad Libre de Cali en el año 1993 y, según su hoja de vida, ahí mismo entra a la Fiscalía en la seccional de Cali. Muy rápida ella, ala. Ese mismo año, la DEA señaló a Diego Marín como zar del contrabando en Colombia. Zar, que según el artículo de Barrientos en Casa Macondo y el artículo de Cuestión Pública, es el beneficiario de uno de los torcidos de Mancera. Ahora, entre 1993 y el año 2017, Marta Mancera consuma todo su desarrollo profesional trabajando siempre en el Valle del Cauca. Pasa de fiscal delegada ante los jueces especializados a fiscal delegada ante los jueces del circuito, pasa a ser directora seccional del Cuerpo Técnico de Investigación CTI en Cali, pasa a ser directora seccional del Valle del Cauca y directora de apoyo a la investigación y análisis contra la criminalidad organizada. Una serie de supercargos súper útiles para dejar pasar cosas muy importantes, llevados a cabo en una zona súper caliente durante los tiempos en que estos cargos fueron realizados. Esto me lleva a que me encantaría tener un equipo de investigación que se pudiera dedicar a saber en detalle qué estaba haciendo Marta Mancera entre el año 2000 y el año 2005, porque estas son las fechas de la Fiscalía de Luis Camilo Osorio, el presunto parafiscal de la terna propuesta por Pastrana. Son las fechas de la persecución a los fiscales que estaban haciendo hallazgos claves sobre el paramilitarismo. Son las fechas en que Barbosa pasó por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, pero además son fechas en las que, según un artículo publicado por Verdad Abierta, cuyo link les dejo en la descripción, los bloques paramilitares Calima y Pacífico desplazaron a la guerrilla de las FARC en toda la zona del Chocó y el Cauca, llevándose por delante a la población civil, por supuesto, solo para que, llegado el momento de la desmovilización de los paramilitares en el 2005 con el proceso de justicia y paz, la franquicia
de los bloques Calima y Pacífico fuera vendida a narcos del norte del Valle, específicamente a Francisco Javier Zuluaga, alias Gordo Lindo, que había sido socio de los hermanos Ochoa. En medio de todo esto, en medio de toda esta calentura, permanece activo el zar del contrabando, que vemos que vio la luz en 1993 y al que en el 2004 el gobierno de Estados Unidos le retira la visa, ya no solo por ser el zar del contrabando, sino por tener participación en el lavado de dinero del narcotráfico. De repente, todos los caminos del narcotráfico, del paramilitarismo, del parafiscalismo, confluyen en la zona en la que Marta Mancera ha llevado a cabo toda su carrera profesional. Yo sé que todo esto que estoy planteando dibuja un fantasma tenue. De nuevo, un ruidito que uno no sabe si fue el viento o si uno se lo imaginó o si de verdad es un fantasma. Pero me parece que esta cercanía de Mancera con el zar del contrabando y con Barbosa, me parece que tarde o temprano va a tener que traducirse en el nacimiento de ese gran fantasma que vincula ya no solo a los paramilitares con el empresariado o con los militares, sino también como con el contrabando, narcotráfico y contrabando y Buenaventura, un lugar que el Estado se ha empeñado en dejar solo y abandonado, permitiendo que quienes no lo abandonen sean todos estos entramados de violencia, narcotráfico y corrupción. Por eso me encanta la terna, porque nos está llevando a poner la vista en cosas que llevamos décadas sin mirar en detalle y nos están haciendo mucho daño. Y por eso mismo es muy importante seguir haciendo presión para que la interinidad de Marta Mancera no se extienda más allá del 22 de febrero, lo cual es una posibilidad, lo cual nos tiene que poner a pensar qué tipo de cosas se pueden estar arreglando durante esta interinidad, qué tipo de cosas se pueden estar dejando pasar durante esta interinidad. Es muy interesante ponerle atención a eso. Y esa sería la píldora de hoy. Muchas gracias por ver el video hasta este punto, muchas gracias por compartirlo, por comentarlo, por hacer crecer el canal. Recuerden que estoy haciendo lives después de cada video y que les voy a avisar quiénes son mis invitados a través de mis redes. En Instagram me encuentran como @esta-es-la-píldora, en X me encuentran como @carolanfiru. No siendo mucho más que esto, nos vemos en la próxima, que quién sabe cómo va a estar.